Oye, Pepe, no, se oye muy chistoso. Oye, Pepe, qué bárbaro, esos equipos del Senado de la República no están actualizados, caray. Bueno, ya está grabando. Muy buenos días a todos. Sí, ahora sí que al ratito probamos, mi querido Pepe, porque ahí no está jalando bien el internet, o ahí tienes ahí algún device de software malicioso. Bueno, los saludo a todos con mucho gusto. Estamos en la clase final de Jaime Mauricio. Buenos días a todos. Tú eres de Mérida, ¿verdad, Jaime Mauricio? No, sí, ¿verdad? Te recuerdo bien. Me da mucho gusto saludarlos a todas, a todos. Y es la primera vez que me toca dar una clase final de un diplomado, la verdad me da mucho gusto que ya llegaron. Son diplomados, la verdad, pues, ¿qué puedo decirles? Un poquito intensos. Creo que son muy prácticos. A mí particularmente este de procedimiento especial sancionador me parece de muy práctico, muy actual. Aprecio mucho la cantidad de compañeras y compañeros de los OPLES que están tomándolo, que tienen sus propios problemas respecto de este trámite, respecto de este procedimiento. Y hoy al final vamos a analizar algunos criterios que se han dado en algunas sentencias. Ha sido muy utilizado, sí, y unas conclusiones importantes, creo, ¿no? Creo que es muy importante. Ya han visto reglas, procedimiento, tramitación ante el INE, tramitación ante el tribunal, o bueno, facultades del INE, facultades del tribunal, supuestos de procedencia, medidas cautelares, ya hemos visto trámites, sustanciación, resolución, hemos visto los problemas que hemos tenido, incluso vimos una sentencia que, por cierto, ayer parece, a veces es chistoso cómo los tiempos del Señor se actualizan. Ayer estaba yo viendo que con motivo de la imposición de esa sanción que platicamos ayer y que vimos ayer en contra de la gobernadora, ya la gobernadora le filtró un audio al magistrado ponente de esa sanción de violencia política de género, exactamente, y pues muy al estilo de lo que se ha pues sacado en ese programa, no fuera de contexto, no sabemos si es cierta, si es manipulada. La voz del presidente del partido, pues es una voz que evidentemente la hace alguien que se le parece, y entonces sugiere como que tienen arreglos y que, en fin, una serie de cosas, pues desde luego. Pero lo que sí les digo una cosa es, si no se quedaron pensando en ello, piénsenle bien, ¿eh? Ya lo vimos ayer el número. Es auténticamente uno de los ejemplos, como les decía yo ayer, de lo que puede estar pasando, de lo que pasa en la política, lo digo sin ningún empacho tampoco, promovido por la gobernadora de un estado, ¿no? Creo que realmente en ese sentido sí se distingue ella de todas las demás gobernadoras que están ahorita al frente de 9 gobiernos de la República Mexicana, pero ella siempre ha sido así, muy estridente, muy brava, muy echada para adelante, pero nada justifica en cualquier caso que su visión polarizadora o partidista, pues se genere en contra de esa manera tan vulgar, pues tan denigradora, ¿no? De lo como lo hizo en ese momento, tanto así que ya forma parte, pues, de este registro de personas sancionadas. Y bueno, pues es un poco el ejemplo justamente de lo que se trataba de combatir con este nuevo sistema electoral, ¿no? Este nuevo sistema de reglas, este nuevo sistema de que ya dejáramos un partido único de Estado y que no permitía la disidencia, la crítica, que poco a poco, con la visión de a fuerza, muy a la fuerza, que es lo que ocurre ahorita también, ¿no? O sea, ayer estaba yo viendo, ¿no? Que ya en ciertas cosas se están teniendo o sea, ciertos cuidados, el presidente y algunos de sus colaboradores, para no violar la ley, incluso lo dicen, ¿no? Entonces uno dice, bueno, claro, pues es que todo operaría en su contra, ¿no? O sea, si tienen el triunfo tan asegurado, pues no hay necesidad de violar la ley, no hay necesidad de ser tan, insisto, tan como amplificadores de sonidos y de críticas de sus posiciones. Creo que lo único que hacen es llamar la atención sobre datos que luego, insisto, posteriormente, pues pueden ir contando para la validez del proceso, ¿no? O sea, la verdad sea dicha, ¿no?
Estaba yo ayer también leyendo algunas cosas de qué va a hacer alguna de las funcionarias que va a renunciar o que tiene que renunciar la semana que viene, pues porque ya tienen en efecto 4 o 5 sentencias por hacer propaganda indebida, en tiempos prohibidos. Y lo que falta, ¿no? Porque les falta todavía, pues, empezar, como les decía yo, el arranque de la presidencia, ¿no? Entonces, van a hacer un montón de actos, van a ser objeto de un montón de denuncias, porque desafortunadamente, insisto, así están los contextos políticos hoy en día. Entonces, este sistema que surgió, ¿no? ¿Saben para qué surgió? Justamente para controlar al poder, para eliminar al poder de esto, para darle el poder a órganos autónomos, a la ciudadanía, y en consecuencia que prevalieran las reglas constitucionales para las elecciones y los derechos político-electorales de los ciudadanos, ¿no? Ante eso, el gobierno se tuvo que hacer a un lado, ¿no? Y entonces las oposiciones fueron las que fueron construyendo estas reglas que tenemos hoy en día y que estamos viendo, y que son reglas justamente para evitar el abuso de poder de quien detenta el poder del Estado, valga la redundancia. Eso le conviene a todos, para que nadie abuse del poder. Pero, insisto, estamos en tiempos de nuevas concepciones o no nuevas, de un reciclaje de posiciones políticas, pues francamente un tanto regresivas, ¿no? El poder judicial no sirve y quién es para anular los actos del legislativo. ¿Cómo que quién es? Lean la Constitución, no aquí, en todas partes del mundo. ¿Y quiénes son estos órganos electorales que me dicen a mí qué hacer? Pues los que regulan las reglas para que todo mundo vaya más o menos parejo y las elecciones auténticamente se lleven bajo un sufragio libre, auténtico, secreto, directo. Sabemos que nada es perfecto, compañeros, compañeras. Todos en nuestro actuar, en nuestro círculo familiar, en nuestro círculo de amigos, tenemos buenas, tenemos malas, tenemos ámbitos brillantes, ámbitos un poco más grises y algunos quizás hasta más oscuros. Pero tratamos de comportarnos en la medida de que una razonabilidad social me permita a mí andar por la calle sin yo molestar a nadie y que nadie me moleste a mí. Creo que ese sí es un valor que yo reconozco de mi país. A pesar de todo y de la polarización, nos gusta, no nos gusta, yo puedo andar libremente. Claro, está el problema de la inseguridad pública, con esa salvedad que hay que tener mucho cuidado por dónde anda uno, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo realmente hay opositores gritándole también fuerte al presidente y al gobierno, sí hay. Que nos gusten, que sean o que no sean, no importa, sí hay. Y entonces pareciera ser que en esa visión de decir, bueno, pues es que alguien sensato parado en la mesa de gobierno, cualquiera que sea puede decir claramente, pero ¿qué necesidad tenemos de meter más estridencia si calladitos vamos fuertes? Bueno, pero bueno, parece ser que ese es más un deseo, un wishful thinking que una realidad, pero bueno, ahí más o menos hay cierta contención. Y pues les vuelvo a decir, estamos viviendo este ejercicio de reglas, ha habido diversos esfuerzos por cambiar las reglas, pero las reglas siguen siendo las mismas. Y espero que las autoridades sigan siendo igual de fuertes, aunque como hemos visto en algunos casos, dentro de la imperfección que preside nuestros procesos electorales, pues está este tema de que desafortunadamente no existen estos dientes específicos de la autoridad para poder todavía morder más, a pesar de que hay muchos dientes, o sea, a pesar de que es una estructura, insisto, robusta. Pues, ¿qué pasa si alguien decide incumplir una sentencia, alguien que tiene un poder importante? No hay demasiado que hacer, ¿no? Platicábamos en algún otro eh, diplomado, un caso, el primer caso de crisis que tuvo el Tribunal Electoral en el año de 2000, con la elección de diputados en el estado de Yucatán, precisamente. Mauricio no me dejará mentir, bueno, se ve muy joven, no sé si ya estaba más o menos en ese conocimiento, pero platicaba yo el caso en donde
se ordenó quitarle un diputado al PRI para dárselo al PRD. Bueno, eso fue una afrenta durísima cuando este sistema estaba empezando a generar. Existían reticencias autoritarias del partido del poder, del viejo partido del poder, que no permitían, o sea, que no querían cumplir la sentencia, y la sentencia tuvo 11 acuerdos de cumplimiento de sentencia y se terminó cumpliendo definitivamente después de 5 meses. Eso fue en el año 2000. Intervino la Secretaría de Gobernación, en fin, ¿no? Y entonces hemos visto en otras ocasiones que en otro tipo de determinaciones, el presidente, actualmente el presidente López Obrador, ha dicho que a él no le van a decir lo que tiene que hacer, pero al final del camino ha terminado medio cumpliendo. Pero imagínense, es el máximo poder de nuestra república a la que ya se le ha ordenado pues varias determinaciones, varias inhibiciones, varios retiros de mañaneras, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, pues eso genera focos rojos, ¿no? Pero insisto, yo veo, y no me califiquen de ingenuo, espero no equivocarme, yo veo que va a prevalecer ese tema de a regañadientes y quizá no necesariamente limpiecitos, pero nos vamos a ir con el tema de que se va a ir cumpliendo más o menos la ley. Ahora, hay que ver qué tipo de desarrollo va a tener esta campaña, porque como les decía yo en la última sesión, ya ahorita aquí sí prepárense y arránquense, porque todos los días, si ya lo habíamos venido saturando, todos los días vamos a tener, a partir de este domingo que viene, las cosas se van a poner de a peso, porque unos y otros van a empezar a decidir cómo van las cosas, y de aquí para allá no sabemos bien qué va a pasar, ¿eh? O sea, en temas de decisiones de quiénes serán candidatos, de quiénes serán estos, la propia historia nos irá diciendo, la propia cotidianidad, pero bueno, por lo pronto hay que seguir estos lineamientos, hay que seguir estos procedimientos, ¿no? Que son los que están dados para que las reglas constitucionales se verifiquen, sean efectivas. Y les vuelvo a decir, reglas constitucionales que no son capricho de nadie, han sido productos de una evolución sistemática importante, planeada por parte de la oposición. Entonces nadie puede llamarse aquí a la sorpresa, a decir que alguien el pasado se las dejó. No, en el pasado se construyeron justamente a partir de muchos planteamientos que se generaron legítimamente, pero vuelvo a decirles, lo importante es que el sistema ahí está, es que somos libres, es que no hay hoy en día ninguna situación extraordinaria, más que estos devaneos de este clima muy agreste que tenemos en la conversación política. Pero nosotros estamos estudiando, insisto, todas estas reglas, pues para ser conscientes pues de que nuestra mayor responsabilidad está no tan solo en transmitirlas, sino en aplicarlas, ¿no? Aquellos que tienen funciones específicas de responsabilidades en algún órgano público o electoral, quienes sean litigantes, asesores de partidos políticos, deben de entender que podrán ser denunciados sus dirigentes, sus candidatos. ¿Por qué? Pues porque de esto se trata, insisto, no se trata de una guerra de litigios, se trata de cumplir la ley, y sí, ya lo hemos visto, el problema es que en México existe una fragilidad una tendencia muy importante a cumplir la ley. Y me choca que me saquen me choca que me saquen este ejemplo, pero es un ejemplo que con honestidad yo lo digo, o me choca sacar este ejemplo, nadie me ha sacado el ejemplo. Ustedes vean, cuando están en México, ¿no? Se comportan de una manera. Y cuando van a Estados Unidos o a algún otro país y rentan un coche y hacen una vida más o menos normal, nos comportamos de otra. O sea, no hay manera de saltarse la velocidad, no nos vaya a agarrar la patrulla, porque allá sí paran y allá sí dan un ticket, y si se pone uno rebelde, hasta deportado puede uno salir, ¿no? Si tiene uno hijos menores de edad y estamos en Las Vegas, pues no podemos que se vayan a poner a jugar en las maquinitas, porque si no, los pueden meter a la cárcel, incluido uno. Y así 20,000 cosas. Entonces uno se va por el lado de cumplir la ley ordinariamente, o sea, le tiene uno hasta miedo hasta los policías.
Aquí, claro, le tenemos miedo a los policías por otras razones, ¿no? Pero justamente lo que hacemos, lo hago yo y me da vergüenza decirlo, pero en la noche, cuando no hay nadie circulando en la calle, cuando está en alto, pues yo me paso porque no le voy a hacer daño a nadie, violo la norma. En fin, es un entramado muy complejo. ¿Por qué? Porque, insisto, pues somos ciudadanos mexicanos, no somos santos, pero, pero lo que importa es que sí, ya en estos procesos en donde de aquí importa quiénes son los que van a gobernar, quiénes son los que van a ejercer los presupuestos públicos, quiénes son los que van a generar políticas públicas, carreteras, seguridad, etcétera, etcétera. Las partes más importantes de lo que nos importa como país, pues evidentemente los procesos tienen que ser lo más apegados a la ley y las autoridades estamos absolutamente obligadas a cumplirlas y aplicarlas de la mejor manera. Ahora vamos a ver quizá algunas sentencias, algunos criterios en donde a mí me parece que se ha quedado corta las sentencias del tribunal, pero insisto, ese es el afán también de que es muy complejo hoy en día generar sanciones muy onerosas o muy complicadas. Ya se han hecho muchas, porque hay dos riesgos, o que se incumplan o que se rompa auténticamente, digamos así, el equilibrio constitucional entre las autoridades y alguno de los contendientes. Por ejemplo, cuando hubo riesgo de poderle quitar el partido al Partido Verde Ecologista de México, donde se generó un debate muy complicado, en donde mucha gente firmó, donde se hicieron solicitudes y donde al final del camino decidieron, ahora vamos a ver la sentencia que dio un poco paso a eso, pues yo creo que sí había elementos para analizar reincidencias y malas conductas, y de hecho, eso se los voy anticipando, a partir de una investigación propia que hice, les decía yo, creo que ya se los mencioné también, en el periodo de 9 años, el partido ha sido sancionado 377 veces únicamente en lo federal. Entonces, en fin, yo creo que ya hay algunos temas donde pues, pareciera ser que ahí está violando la ley. Yo puedo violar la ley, violar la ley, violar la ley, violar la ley, como decía Víctor, y no pasa absolutamente nada. Entonces, ese, pues, digámoslo así, no va a cambiar eso en un solo momento, ni en un diplomado, pero sí deben de tener conciencia de que a veces lo que pasa en nuestro país, ya estamos tan acostumbrados luego a verlo, que pues no nos sorprende ya prácticamente nada, ¿no? Y, y yo pienso que, pues la verdad es que eh, nunca hay que perder la capacidad de asombro porque la verdad es que sí hay muchas cosas que no debiéramos de tolerar y que sin embargo toleramos. Bueno, eh, viendo estas circunstancias, quisiera revisar con ustedes algunos criterios, más que sí son sentencias también, pero criterios que el tribunal ha ido tomando en cuenta y que tienen que ver con las reglas de procedimiento y las reglas del PES. Entonces, permítame nada más un momento. Y que tienen que ver con muchas cosas. Híjoles, a ver, aquí no vamos a ver. Bueno, vamos haciéndolo una por una, a ver. Vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, es un tema que, por ejemplo, forma parte de híjoles, perdónenme que no se va a ver muy bien, eso son las infografías que sale en el blog del magistrado Felipe de la Mata, en donde me sirven mucho para ver particularmente los datos, las sentencias que han sido, pues, relevantemente marcadas. ¿Cuál es uno de los puntos de debate hoy en día, compañeras, compañeros, que se nos da en el tema de las contiendas electorales, ¿no? Es precisamente el tema de la publicación de las encuestas, ¿verdad? Entonces, las encuestas hoy en día se toman en cuenta como un poco como para un barómetro ya de saber, bueno, lo vimos más o menos en el Estado de México, ¿no? En el Estado de México vimos que este, existían varias encuestas, normalmente todas daban resultados de 2 dígitos a favor de la candidata Delfina Gómez, y luego al final del camino vimos que pues se redujo a 8, pasaditos de 8, ¿no?
Y entonces aquí parte de lo que se ha ido denunciando por parte de las, pero además vemos miles de encuestas, ¿no? Hay algunas que se dan sistemáticamente en algunos medios de comunicación, por ejemplo, los periódicos, el Reforma, el Financiero, el Heraldo, el Universal, hacen sus sondeos mensuales, alguna cosa así. Luego existen además casas encuestadoras independientes que dan a conocer sus parámetros de preferencias, ejercicios demoscópicos que le llaman. Y para mí, ese es para mí, ese es un elemento distorsionador de la libertad del sufragio. ¿Por qué? Porque muchas de estas encuestas, a pesar de que para que puedan ser publicadas y no puedan ser impugnadas, tienen que tener su metodología, tienen que tener el número de universo al que se encuesta, en fin, datos que den datos que se den para dar certeza o confianza a la encuesta, al resultado. La verdad es que, híjoles, a veces dan cualquier dato. Por ejemplo, yo no sé y no soy experto en la materia, pero parece ser que en la opinión unánime de quienes sí lo son, por ejemplo, encuestas con muestras de 600, 700 personas por vía telefónica, pues no sé si esas pudieran ser representativas o no de una tendencia. Y entonces, bueno, pues los propios partidos publican las suyas, candidatos publican las suyas, y en este caso, en el REP 319-2021, un partido denunció una página de internet que presentaba información relativa al partido con mayor probabilidad de ganar una diputación federal de mayoría relativa, para que vean que no todo es presidente de la República. O sea, hoy en día viene la guerra de las encuestas para todos lados. A mí me tocó en el 2021 la posibilidad de asesorar a un par de candidatos a diputaciones federales de dos partidos distintos, y los dos llevaban o sea, parte de lo que era su estrategia era hacer encuestas, tal, y ¿qué creen? Las encuestas los daban siempre como ganadores ampliamente y los dos perdieron. Las encuestas que pagaron, y pagaron 2 o 3, ¿eh? Entonces, y yo les decía, bueno, pues si la encuestadora les da confianza y ustedes tienen ese dinero para pagarlo, pues es estrategia suya. Yo jurídicamente no les puedo decir nada. Lo único que sí es que tienen que establecer la metodología específica y publicar los requisitos que establece el INE para que las mismas puedan ser publicadas y no pueda ser sancionado por ello. Sin embargo, fue denunciado por algún partido político y decía que la página lo que daba era una ¿cómo se llama? Una encuesta cuchareada, y entonces inducía el voto en su contra. En cambio, la sala especializada dijo, no, la página está amparada por la libre expresión, en tanto se limitaba a identificar a la opción política con mayores posibilidades de ganar en el distrito a partir de información pública y estadística. Y se fue ante la sala superior en procedimiento de revisión, y se confirmó la sentencia impugnada de que la página estaba amparada bajo la libertad de expresión, diciendo que se dio en el periodo de las campañas. Yo casi digo peor tantito, pero desde luego, insisto, es mi posición personal. La página no solicitó preferencias electorales ni generó tendencias, encuestas o resultados, respetuosamente diciendo, los resultados fueron publicados y decía claramente que el que la había publicado es el que tenía el primer lugar. Los resultados mostrados en la página eran producto de un algoritmo matemático basado en la información corroborada, y se señalaba con claridad la metodología para ello. Eso sí, se decía cuál era la metodología para ello. No hubo indicios de que se tratara de un ejercicio de simulación o de información, imposible saberlo, imposible saberlo. Y los ciudadanos creadores de la página no tenían obligación legal alguna de ser imparciales frente a los partidos contendientes, pues no, si eran pagados. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un criterio de que la difusión de datos probabilísticos sobre posibles resultados electorales durante campañas es un ejercicio válido de libre expresión. Pues a mí, respetuosamente, yo disiento, pero no soy yo quien para decidir qué es lo que dice la sala superior o no. Simple y sencillamente vamos a ver diversas criterios que se han emitido en estos sentidos. Y, por ejemplo,
ya les he platicado, ¿no? Desde luego, de los supuestos de procedencia del PES, están todos aquellos supuestos de propaganda en términos generales. Ahora, eso ya lo vieron en alguna clase, no sé si lo vieron conmigo, pero ¿qué pasa contra las resoluciones del PES en los recursos electorales, en los ámbitos locales, de los institutos electorales locales o de los tribunales locales? Pues evidentemente no hay vía o no habría una vía específicamente diseñada por la ley de medios de impugnación para poderlo impugnar, pero la Sala Superior ha establecido que mediante la figura del juicio electoral, no el nuevo que está suspendido por el Plan B, sino el juicio electoral que de alguna manera creó la Sala para amparar aquellos supuestos que no estaban previstos en el catálogo de medios de impugnación, como lo es el caso de algún ciudadano, partido político, que se venga quejando de la resolución de una autoridad local en cuestiones de procedimiento especial sancionador. Entonces, en este caso, un tribunal amonestó a un candidato, el Tribunal Electoral Local, es el JE 244, 2021, no recuerdo cuál era creo que era de Michoacán, amonestó a un candidato a gobernador y a todos los partidos políticos que lo postularon en común por la colocación de propaganda en un árbol, hecho que la ley electoral local considera como ilícito. Uno de los partidos impugnó la decisión ante la Sala Toluca, alegando que solo se debió sancionar al partido cuyo emblema aparece en la propaganda, pero iban en candidatura común. Primero que nada, la Sala Toluca preguntó a la Sala Superior quién es competente y la Superior dijo, como es candidato a gobernador, voy yo. Asume la competencia y confirma la sentencia impugnada en el sentido de decir, a pesar de que son candidaturas comunes y algún partido político pudo haber incurrido en esa violación, los responsables son todos. Primero, dice que son responsables indirectos por los actos de terceros cuando le representen un beneficio y no haya un deslinde exactamente de parte del partido político. La propaganda convertida le representó un beneficio al partido impugnante al promocionar a su candidato común a la gubernatura, claramente. No hay prueba de que el partido político se hubiese deslindado de la misma. ¿Quién nos decía ahorita? Me preguntaba Marciano, Nicolás, exactamente, referente al deslinde. Eso es lo que tienen que hacer. Es una cosa muy chistosa también, porque los equipos jurídicos de los candidatos luego, pues están ahí medio distraídos y no se dan cuenta que lo primero que tienen que hacer es deslindarse, si auténtica, bueno, claro, yo diría siempre de buena fe, partiendo de la buena fe, pero aún incluso partiendo de la mala fe, pues si no quieres que te imputen de primer saque, lo primero que tienes que hacer es deslindarte de la, claro, ese deslinde no siempre tiene efectos, Marciano. ¿Por qué? Porque puede ser que el deslinde sea evidentemente falso, ¿sí? Como vamos a ver ahora en el caso de cuando el partido, bueno, lo vamos a recordar porque no en este caso, bueno, en este caso también el Partido Verde cuando justamente contrató los spots, los Instagram de los famosos, ¿no? Es una segunda ocasión, desde 2015 y en esta segunda dijo, ¿sabes qué? Yo no soy responsable de ello, ellos están actuando en su libertad de expresión y se deslindó, pero el deslinde no se consideró efectivo. Y entonces, en caso de una candidatura común, es irrelevante qué partido haya sido el autor directo de la propaganda, si el beneficio se generó para la candidatura común. Entonces, si un partido incumple con su deber de vigilancia respecto a la propaganda de un candidato común, hay que mantener o hay que aplicar la sanción. Luego, vamos viendo. Esta es muy buena, de esta no tengo infografía, pero este es el asunto del REP 96/2022. Este es un caso emblemático que además era de los que más quería yo. Aquí lo que ocurre es, lo que ocurrió fue se denunció una propaganda. ¿Se acuerdan? En materia de procedimiento especial sancionador se emitieron un montón de criterios en el ámbito, no sé si lo recuerden, de cuando se dio la revocación de mandato, el proceso, ¿se acuerdan? Porque está prohibido en la ley que los partidos políticos, que los candidatos, bueno, no hay candidatos, que los servidores públicos hagan propaganda en contra o a favor del presidente en la revocación de mandato, que fue una cosa muy debatida porque la ley se dio a trompicones, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final del camino lo que quedó claro es que
en ese tipo de cuestiones no era posible intervenir en ningún sentido en el proceso de revocación de mandato. Bueno, pues en este REP 96 lo que se puso a prueba fue un decreto de interpretación auténtica que se daba sobre el tema de la propaganda gubernamental en periodos de propaganda electoral. No sé si ustedes lo recuerden. Justamente a propósito de este proceso que iniciaba, este proceso ya de promoción de la revocación de mandato por parte del INE, se generó un decreto interpretativo para proteger justamente los apoyos que daban este tipo de funcionarios públicos a la revocación. Obviamente todos los gobiernos de Morena se alinearon y claramente pues decían hay que votar a favor del presidente, o sea, se estaba incluso manejando como una especie de ratificación de mandato, ¿no? Era una de esas estrategias políticas que brillantemente, la verdad, hay que decirlo, este gobierno y el presidente, desde luego, han montado pues para seguir manteniendo esa popularidad que ha tenido, ¿no? Y entonces aquí el asunto es que estaba prohibida la propaganda. Y esto empieza con una denuncia donde se da por parte del coordinador de Movimiento Ciudadano en Campeche, denunció a quién creen, a nuestra gobernadora Laida Sansores San Román, así como a Morena por la difusión el 13 de febrero de ese año, de 2022, en sus respectivas redes sociales un documento titulado Gobernadoras y Gobernadores de la Cuarta Transformación. Con ello contravino la prohibición de difusión de propaganda gubernamental en el contexto de revocación de mandato que se desarrollaba en el país. Hubo medidas cautelares y se ordenó retirar de esas publicaciones por parte del INE porque evidentemente constituía propaganda. Pero fíjense, eso se dio, las medidas cautelares fueron el 15 de marzo, se ordena bajar y el día 17 se impugna el acuerdo, pero ese día también se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de interpretación auténtica del concepto propaganda gubernamental que emite la Cámara de Diputados. O sea, ¿no? Todo por la vía de la ley. Todo por la vía de la ley. Entonces, se emitió ese día y entonces con eso se pretendía que lo que el tribunal juzgara, pues evidentemente quedara, o sea, tuviera que revocar y que dijera que eso era lícito, ¿verdad? Entonces, eso llegó desde luego a la sala superior y lo primero que teníamos que ver justamente, primero era la materia de la controversia, que está en estas dos, una publicación en Twitter y en algunos periódicos, en Facebook y en Twitter. Y esto, pues en esencia, ¿no? Dice nuestra convicción es luchar día a día para consolidar la cuarta transformación de la vida pública de México con los mismos principios que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, un líder que gobierna con el pueblo y para el pueblo. Es por esto que gobernadores, gobernadoras y jefa de gobierno de la Ciudad de México, representantes populares provenientes del movimiento de transformación de todos los rincones de nuestro país, así como millones de mexicanas y mexicanos, manifestamos nuestro respaldo al presidente de la República. Amor con amor se paga todos los días mientras se consolida un nuevo modelo económico, social y ético que nos representa en el país, en el continente y en el mundo entero. Y en el desplegado, pues se daba pues unos aplausos fuertes al presidente, ¿no? Se decía que, bueno, pues que se había manejado la pandemia con una diligencia tremenda, que las sombras emblemáticas iban a sacar de la pobreza a la población mexicana, en fin, una serie de cuestiones ya se podrán imaginar, ¿no? Que evidentemente constituían un apoyo y una propaganda por parte de nada más y nada menos que de todos los gobernadores en ese entonces, que si ustedes ven aquí creo que eran ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya eran 18 para ese entonces. Entonces, pues evidentemente las salas, pero aquí el tema, el debate interesante pasaba por analizar qué pasaba con el decreto, ¿no? La comisión de quejas había determinado la procedencia del dictado de medidas cautelares, ¿no? Pero
Lo importante era qué hacíamos con el decreto si el decreto de interpretación auténtica es derecho aplicable para controversias derivadas de procedimientos especiales sancionadores. Era evidentemente la finalidad del decreto de interpretación auténtica, ¿no? Entonces con eso, a partir de ese tema, se tenía que ver si una disposición que se refiere a una interpretación que establece y esclarece los motivos del legislador para establecer el concepto de propaganda gubernamental, en qué sentido se debe de interpretar. Y lo que decía, bueno, pues que auténticamente había que respetar la libertad de expresión de los titulares de los órganos públicos, etcétera, etcétera. Y aquí decía, ¿qué pretendía el decreto? Con su emisión pretendió definir con carácter vinculatorio la correcta interpretación jurídica del concepto de propaganda gubernamental mediante una interpretación auténtica sobre el alcance de dicho concepto en la Ley Federal de Revocación de Mandato en lo relativo a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo que comprende. Dice la Sala Superior, la interpretación auténtica no puede ser una derogación ni una modificación legal. Claramente, lo que decía aquí es, al final del camino, este decreto de interpretación lo que me dice es que no aplique una ley, no que la interprete, ¿no? Entonces, una interpretación tiene posibilidades semánticas para interpretar un texto, ¿no? Elaborando una serie de alternativas jurídicamente viables para el texto a interpretar. Y esas posibilidades iniciales, pero contrastadas con el sistema del orden jurídico, deben de ser adoptadas como válidas una u otra. Entonces, la interpretación auténtica no puede ser contraria al texto constitucional que establecía en el 35.9, apartado 7, que durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá de suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y cualquier solo podrán difundir campañas de información relativos a los servicios educativos, de salud o necesarios a la protección civil, igualito a como está el supuesto de propaganda gubernamental para elecciones constitucionales. Entonces, en esta ocasión también, la Sala Superior, creo que de manera muy, pues, jurídicamente impecable, determinó inaplicar este decreto que había sido, pues, ad hoc, ¿verdad? Al caso concreto, porque como ustedes saben, además, pues esta ha sido una estrategia permanente de parte de los gobernadores de Morena, apoyar al presidente o apoyar a alguna de sus miembros para poderlos, pues digamos, ante la opinión pública, manifestar lo que ellos creen que políticamente se puede manifestar, y bueno, eso no siempre está permitido. Entonces, ahí se dijo que el criterio de interpretación auténtica no era aplicable y entonces se confirmaron las medidas cautelares y posteriormente se consideró esta sanción, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, otra posibilidad de otro criterio que ha salido, que ha sido destacado de las sentencias del tribunal en el JS 1170. La pregunta que se hace: ¿es válido que se resuelva un procedimiento especial sancionador el que se aduzca una investigación deficiente de los hechos denunciados? Y es lo que platicábamos ayer, ¿se acuerdan? En materia de trámite, sustanciación y resolución del procedimiento, así como con las reglas del debido proceso legal, hemos llegado a la conclusión que en efecto la autoridad administrativa, que es la que instruye el procedimiento, y en el caso de los procedimientos locales, los OPLES y en su caso el tribunal, cuando resuelve, pues tienen que verificar, ¿no? Con la mayor certeza posible si van a admitir o van a desechar un bien con base en investigaciones preliminares. Aquí, en este caso, se había denunciado a una servidora pública por la difusión de propaganda gubernamental en su red social de Facebook, en la que se dijo que se actualizaba promoción personalizada. El tribunal determinó la existencia de la infracción al actualizarse los motivos, los elementos que la constituyen, motivo por el cual se dio vista al superior jerárquica. La persona servidora pública impugnó dicha sentencia. La sala superior decidió revocar esa sentencia para el efecto de que se realicen mayores diligencias de investigación.
No, ¿y qué pasaba ahí? Que del análisis de la publicación denunciada no se tenía claridad por parte de la Sala Superior de que se estuviera en presencia de propaganda gubernamental, sino de una probable actividad partidista difundida por el servidor público denunciado y realizada en conjunto por el partido político en el cual milita. Tal como lo plantea el recurrente, la autoridad instructora debió haber realizado una investigación exhaustiva para determinar si el contenido del programa social a que se hace alusión es de origen gubernamental o partidista. De ahí la necesidad que se volviera a instruir el procedimiento. O sea, naturalmente aquí la Sala Superior no dijo que era inocente la servidora pública, sino que se había tomado la determinación sin realizar la investigación correspondiente. Y fíjense cómo aquí muy probablemente en el estado en el que ocurrió, se quiso hacer pues lo más expedito posible, como está diseñado el procedimiento especial sancionador, sin embargo, y se tomó como buena o como mala esa publicación, y sin embargo no hizo mayores diligencias en ese sentido, y había un contexto que permitía poder analizar diversos escenarios en donde pudiera, pero para ello tenía que haber una investigación. Entonces, la Sala Superior, vámonos, la revoca y vuelve a instruir el procedimiento, con lo cual el procedimiento expedito, compañeras, compañeros, pues se vuelve menos expedito, ya lo hemos dicho. Entonces, a ver, vamos a ver otra que es, a ver, vamos a ver aquí. Esta es una de las que quería llegar. Aquí, ya lo saben, lo hemos platicado, quizás lo hemos hecho de referencia algunas veces, el caso de los influencers del Verde en el año de 2021, fíjese, ya era la segunda vez, en 2015 lo habían hecho por primera vez. En el marco del proceso electoral concurrente, el periodo de veda electoral se advirtió la publicación sistemática de mensajes en favor de un partido político en redes sociales por parte de influencers, y eso fue en la plataforma de redes sociales conocida como Instagram, y por lo que se inició un procedimiento especial sancionador. La sala regional especializada determinó actualizar la vulneración al periodo de veda electoral, por lo que se sancionó al partido político y a las personas influencers, imponiéndolos como sanción diversas multas, y ordenó la implementación de medidas de no repetición. Entonces, aquí la Sala Superior, en efecto, confirmó la existencia de la infracción, la responsabilidad de los influencers del partido, y ahí dejó unas medidas de no repetición, que era que pusieran un extracto de estas sentencias en sus redes sociales, etcétera, etcétera. Lo importante aquí fue cómo se llevó a cabo un poco la investigación de este caso, y que les decía yo, bueno, creo que se los mencionaba la vez pasada, estos se denuncian efectivamente como a 110, 111 personajes públicos conocidos como influencers, que bueno, pues es un término que a mí no me encanta, pero es un término que está de moda y que creo que aplica para las gentes que tienen muchos seguidores en redes sociales. Entonces, en el periodo de veda empezaron a sacar este tipo de mensajes en sus cuentas de Instagram, y entonces empezaban a decir pues hashtags, a compartir con hashtags o con identificación de los mensajes. El Partido Verde sí cumple, becas inglés para los muchachos, vamos, protegemos el medio ambiente, y ellos decían más o menos 2 o 3 guiones perfectamente coincidentes, ¿no? De que el Partido Verde a ellos les había cambiado la vida, que les convencía y que que iban a votar por ellos, y que invitaban a toda la gente a votar por ellos. En el periodo de veda electoral, compañeros, por segunda ocasión. En esta ocasión se les impuso una multa, se les abrió procedimientos sancionadores, un ordinario por fiscalización y un especial sancionador por violación a las reglas de propaganda política. En el de fiscalización se les impuso una multa de 40 millones de pesos, que es prácticamente el doble de más o menos de lo que se hizo un cálculo ahí de lo que habrían dispersado y habrían pagado. Y nada más hubo 3 confesiones de los 111 de que les habían pagado. Entonces la Sala Superior y la Sala Regional Especializada hicieron una construcción, pues un poco de la narrativa esta, ¿no? El partido se deslindó por una segunda ocasión y dijo, no, yo no sé nada, y yo no,
pero desafortunadamente algunos miembros del partido declararon en su contra, y entonces, insisto, luego se pudo analizar y ver que, pues en efecto, otra vez más, además era mucho más fácil identificarla porque era idéntica a la que se había hecho en 2015 y por la que habían sido sancionados únicamente con la cantidad de 7 millones de pesos. Entonces, aquí, por lo que hace al procedimiento especial sancionador, en atención a lo reiterado y a la cantidad de mensajes que se dispersaron, les decía yo que habían sido algo así como 3.276.000 mensajes en el periodo de veda electoral, o sea, interacciones. Entonces se hizo un cálculo ahí, una motivación de la individualización de la sanción y les cayó 118 millones de pesos, más los 40, o sea, el chistecito les costó de 160. Sin embargo, eso no importó porque se le reducen las administraciones al 25% máximo al año, lo que hemos dicho, se pagues en cómodas mensualidades y entonces, desde luego, hoy en día estamos viendo al partido con un montón de bardas pintadas en donde dice Claudia es verde. Es uno nuevo. En el contexto de que la candidata o la aspirante candidata, la jefa de gobierno, ya esta semana se alió con ellos y le juraron amor eterno, pues ya estamos viendo ahora el partido otra vez ahora violar la ley porque se están pintando las bardas ahora con el tema de es verde. Entonces, yo digo, híjole, la verdad es que va a haber procedimientos especiales sancionadores y debe de haber sanciones porque, bueno, es muy difícil que se deslinde el partido aquí de la autoría de esas barras, ¿no? Claudia es verde, digo, vamos, ya tendríamos que ser auténticamente, perdón que se los diga, pero ingenuos o tontos para entender que eso no va planeado. Y eso es otra vez violando la ley. Entonces, yo creo que, híjoles, pues insisto, hay que mirar con esos ojos un poco más duros y entiendo. Luego, algún magistrado, cuando me tocó a mí ser magistrado en alguna reunión de magistrados, un magistrado local que le tocaba estar ¿en qué estado? En Puebla, estaba en Puebla. De hecho, por cierto, falleció el magistrado en un accidente de vehículos, pero él era un gran colega, un compañero muy inteligente, muy estudioso, pero me acuerdo que decía que el ser magistrado a veces no implicaba tener conocimientos, que claro que lo presuponía, pero ser magistrado implicaba tener pantalones. De otra manera me lo dijo, ¿no? Tener pantalones y determinación para imponer la sanción o para determinar la sentencia que corresponda. Y creo que tiene razón. La verdad es que, insisto, a veces las implicaciones políticas y jurídicas que tienen determinaciones del órgano electoral, pues desde luego son inaceptables, son indeseables para los partidos políticos. O sea, perdón que se los diga, pero el verde se mueve en la tablita, o sea, se mueve en la tablita. Y más allá de que coincidamos en su proceder ético-político, eso no nos toca juzgarlo a nosotros. El tema es que cada devaneo implica violaciones a la ley. Y como decía Víctor, ¿y qué los vamos a dejar así de plano al final del camino? Pues yo pensaría que todo tiene un límite, ¿no? Y les vuelvo a decir, yo no creo aquí que la solución sea que nosotros, bueno, que se haga una valoración diciendo, no, es que la única manera de perder el registro es que lo hagan los votantes. No, perdón, ya hoy en día está comprobado que tiene una base de votantes. No me pregunten por qué, pero ahí están, que rebasa el límite legal del registro. Entonces siempre va a tener registro que siga violentando la ley cuando tiene aproximadamente todos los años que lleva de registro, casi 2,000 millones de pesos en sanciones, dejando pero enanos a los amigos de Fox y al Pemex Gate del PRI de los dos. Selene, por favor, gracias. Ya se me estaba acabando la saliva. Sí levantaste la mano, Selene, perdón. Ah, fue sin querer la manita. Bueno, de cualquier manera, si alguien quiere participar, por favor, ya saben que con mucha atención aquí estamos. Entonces,
El asunto es que, pues este es un caso muy, muy representativo de propaganda prohibida, de sanción a la misma, o sea, la sanción creo que económicamente sí fue alta, pero insisto, coincidían todas las agravantes para la individualización de la sanción. Reincidencia, gravedad, porque es en el periodo de la veda electoral, compañeras, compañeros, ustedes que están en los soples locales, y todos los que están aquí, que saben lo importante que son las reglas de veda electoral, es ser grave, porque se supone que, insisto, estás violando la religiosa, el religioso espacio que da la ley electoral para que la gente reflexione su voto. Y tú estás invadiéndolo, tú estás violando la ley. Y en este caso, desde luego, reincidiendo en el mismo periodo, tratando. Y al final del camino les voy a decir una cosa que es muy chistosa, porque la votación del partido no se ha dado, bueno, sí, ha ido incrementando sostenidamente su votación. En este caso se hizo un análisis de que no había recibido realmente un beneficio para lo que había en cuanto al porcentaje de votación, pero híjoles, yo tengo mis dudas, o sea, se puede llegar a conclusiones distintas. Dice Alba Sayonara, dice, y cada vez incrementan más los umbrales de votación del verde, 9, 10, 7, 8, 9, 10, por ahí andan, dependiendo de la elección y el estado. Entonces, pues yo nada más llamo su atención. Yo no soy quien para promover cancelaciones de registros, ni mucho menos, pero yo estoy haciendo un análisis jurídico con ustedes y vemos que hay ciertas conductas y ciertos partidos que creo que se han abusado. Por ejemplo, en tema de fiscalizaciones, todos andan fregados. En fiscalización de los recursos de los partidos políticos, todos andan fregados. Todos tienen multas, es un problema. Debo decir una cosa, no es culpa del sistema que se ha establecido por el INE, no lo es un poco el tema de que se quiera que se sea en tiempo real. Entonces creo que a veces hay una exageración por parte del instituto y creo, desde luego, que hay una deficiente documentación por parte de las autoridades, perdón, de los partidos políticos. Y entonces se hace un círculo, creo ahí, medio perversón. Aunque si tomáramos la conclusión por los resultados, queda claro que todos los partidos políticos encuentran o buscan la manera de hacer trampas para la fiscalización de sus gastos, porque no es ningún secreto para nadie que hay partidos políticos que tienen más dinero, hay quienes tienen menos dinero, pero aquí hay una figura que cuenta mucho normalmente dependiendo del tipo de cargo, que son los candidatos. Y a veces el partido político no le da a los candidatos, los deja a su buena suerte. Y tú entiéndete, hermano, yo ya te apoyo si hay que hacer algo, alguna estructura adicional, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde está el asunto, ¿no? Entonces, los candidatos no siempre tienen asesores que le sepan a la fiscalización. En fin, es un tema muy, muy socorrido. Entonces, ahí en tema de sanciones están todos por la misma. Pero yo insisto, es cierto que ahí advierto que más que mala fe hay un mal entendimiento del sistema y hay una mala coordinación y bueno, pues también tienen que ser sancionados por ello. Evidentemente hay casos graves y hay casos malos que tienen que ser o que han sido sancionados con mayor manera, pero bueno, en cualquier caso no es el objetivo de este módulo el ver el tema de la fiscalización, pero sí comentarles que es uno de los puntos más flojos en tema de sanciones por parte de los partidos políticos. A ver, vamos a ver esta de aquí. Aquí, por ejemplo, respecto del tema de como lo que hemos visto, ¿no? De cuándo se puede desechar legítimamente o no una demanda de PES, que pasa mucho en el tema de la práctica diaria, ¿no? La Unidad Técnica de lo Contencioso desecha una denuncia promovida por un ciudadano, el REP 48-2023, en contra de 2 publicaciones hechas por un funcionario público en su perfil de TikTok. Ya se podrán imaginar de qué funcionario público se trata, que estimó como actos de posicionamiento anticipado de cara al proceso electoral presidencial, al considerar que no había prueba de que se hubieran empleado recursos públicos para ello y que su contenido estaba amparado por la libertad periodística. La Sala Superior dice, espérame, chato,
para desechar válidamente la denuncia es necesario que primero hagas un análisis de los hechos y que se advierta de forma evidente que no constituyan una infracción. En este caso, lo que se argumentó es que el contenido de las publicaciones era una forma de posicionamiento anticipada de cara al proceso presidencial, la cual únicamente puede confirmarse mediante un análisis discursivo propio del fondo de la controversia, que en este caso no se había realizado. La unidad técnica dijo, los hechos no representan una infracción al no haber prueba de su financiamiento mediante recursos públicos, lo cual no es condición necesaria para acreditar las infracciones denunciadas. Y entonces, en un principio, si bien es cierto, parecía que esto estaba amparado por la libertad de periodística, lo denunciado no fueron los contenidos, sino la edición y su publicación en la red social del mandatario, y había que verificar si eso había sido con fondos públicos o no, lo que muy probablemente no, pero bueno, hay que hacer la investigación. Entonces, no es válido desechar una denuncia sin hacer un análisis preliminar de lo mismo, ya lo habíamos visto en algún sentido. ¿Alguien levantó la mano, perdónenme? ¿No? Ok. Bueno, entonces de esto va, insisto, de esto va a estar Alba Sayonara. Sí. Perdón, maestro, lo que pasa es que yo sí alcancé a advertir que pusieron que creo que una persona está en la sala de espera, ¿eh? Por eso, Ah, caray, pero es que eso, perdón, pero no puedo yo, habría que decirle al doctor Luis Jaime González, por favor, si nos hiciera favor es el quien nos está haciendo favor de apoyarme con esas, yo no lo puedo admitir, pues. Entonces, a ver si el doctor me está escuchando, para ver si nos apoya a aceptarlo. Y aprovechando de una vez, yo hace rato que estaba comentando el tema de fiscalización, recordé un caso en Nayarit. Sí. Porque en Nayarit tenemos la circunstancia de que las regidurías se eligen por mayoría relativa, no van en planilla, junto con la presidencia y la sindicatura. Entonces, eso implica que los números para que las personas candidatas que aspiran a una candidatura independiente puedan obtenerla es mucho más fácil. Entonces, en el proceso electoral de 2017, tuvimos alrededor de 230 personas contendiendo a la candidatura independiente. Bueno, solicitaron, aspiraron, realizaron actos para obtener apoyo ciudadano, creo que alrededor de 170, sí lo lograron, el resto no, pero estuvieron sujetas al tema de fiscalización y sabemos que para candidaturas independientes pues es en idénticos términos que los partidos políticos. Entonces se les sancionó a todos y a todas. El caso es que pues las personas pues se decepcionaron bastante por esa circunstancia y a la fecha, por ejemplo, en el proceso electoral 2021 tuvimos, creo que a lo mucho, como 10 personas intentando postularse y tuvimos un proceso extraordinario en donde ya no participó ninguna persona por esta figura. Entonces, es cierto, como comentaba, que con el paso del tiempo este tema de la fiscalización pues se ha complejizado un poco más. Entendemos que la unidad técnica pues tiene que cubrir los temas legales que le implica llevarlo a cabo, ¿no? Y digamos que ya bueno, o sea, creo que revisan, pero cualquier tema en materia de gastos y pues evidentemente que lo amerita al ser recursos públicos, pero no sé qué tan justificado está que se hagan los mismos términos para candidaturas independientes cuando sabemos que, bueno, la primera parte, que es para recabar apoyo ciudadano, pues lo realizan con recursos propios, pero pues sí están sujetos a las mismas reglas de fiscalización. Entonces, pues se me hacía un tema muy interesante para comentarlo aquí en esta charla. Gracias, Alba. Es un tema que desde luego que no es particular a este tema. Claro, desde luego que pueden ser denunciados los candidatos independientes también por violar reglas de propaganda, etcétera, etcétera. Pero el tema de la candidatura independiente es un tema en sí mismo apasionante porque desafortunadamente es cierto, las reglas que están dictadas por parte de los partidos políticos en base a esos requerimientos y esas obligaciones que tienen los candidatos, la verdad es que los deja en condiciones muy disminuidos respecto a los partidos políticos. La verdad es que sí se tienen mayor exigencia de esfuerzo, de recursos
tienen poco financiamiento, además tienen límites al financiamiento, ellos tienen unas reglas de financiamiento igual o peores que las de los partidos políticos. ¿Por qué peores? Porque, como les decía yo, los partidos al final del camino, pues digo, tienen una estructura, más allá de si la tienen buena, eficiente o mala. El cambio, el candidato independiente tiene que batallar desde todo ese tipo de cosas, tiene que crear una estructura permanente de logística, de eficiencia y además de fiscalización, y desde luego que ha sido una figura que desafortunadamente ha ido a la baja y desgraciadamente también con base en los, pues digamos, en los malos resultados que tuvo, pues lo que era como la candidatura emblema de nuestro país, que fue la del Bronco, ¿no? Que terminó de mala manera, creo que de muy mala manera. No sé si justa o injustamente, no tengo elementos para juzgarlo, pero bueno, pues creo que sigue en la cárcel, ¿no? O sea, llegando Samuel, lo metió a la cárcel y parece ser que había justificación en algunos sentidos, no lo sé, insisto, no conozco el caso, pero con base en ello, pues la verdad es que sí, había habido muy pocos casos de éxito, la verdad, además, el caso de Kumamoto, que fue su primer diputación local por la candidatura independiente aquí en Jalisco, algunos alcaldes de Morelia, de León, no me acuerdo de qué otra ciudad, de Puebla también precisamente, en fin, y la verdad es que sí, es un dato muy complicado porque en efecto ya hoy en día quien se quiere, bueno, pues hoy en día a quién han escuchado que quiere ser candidato independiente, bueno, ya empiezan a haber voces que quieren ser candidatos de la alianza opositora, pero nadie le va a meter dinero propio bueno al malo, pues naturalmente no está fácil si no tiene garantizada la candidatura, casi les conviene ir mucho mejor en términos solitos que en una alianza. Entonces, les vuelvo a decir, o sea, si es que fuera el caso, porque si van ahora que también les vuelvo a decir, una semana se va a arreglar o se va a definir, parece ser, también las reglas de competencia de los aspirantes a la presidencial por esa coalición o por la oposición en ese sentido, y van a pelear varios. Hay que ver las reglas que se van a fijar, los montos, en fin, a ver hasta dónde llegan en cuanto a su acuerdo. Pero sí, yo lamento mucho el caso de las candidaturas independientes. Debieran ser candidaturas con estándares mucho más bajos de requisitos, y con estándares, desde luego, sí, de representatividad y autenticidad, sin lugar a dudas, pero creo que la manera en la que están diseñadas hoy en día, otra vez volvimos al monopolio de los partidos políticos. Pero bueno, por lo menos desde el punto de vista legal, no se le puede reprochar nada a la, ¿cómo se llama? A la legislación, ¿no? Entonces, déjenme ver aquí. Creo que no, no es. Permítanme. No, tampoco es. Que son varias sentencias. Nomás déjenme encontrar la que. No, que es en otra vez, caray. A ver, ya está aquí, ya, ¿no? Aquí. Permítame. Otros espacios en donde tendríamos que ver ¿cómo se llama? El tema de la calumnia electoral, que es otro de los casos que con recurrencia, aquí hay en el JE 144, 173, 180, 182, 183, 196 y REP 452 y 454, que está aquí en esta. Tenemos que ver sobre ciertos criterios respecto a la calumnia electoral, que también naturalmente vieron en no sé si lo vimos conmigo, pero si no lo vieron,
y el asunto es que se establecieron ciertos criterios básicos, ¿no? A partir de estas sentencias. ¿Qué es la calumnia, no? Ya habíamos dicho, o ya lo saben, la imputación de hechos falsos o delitos con impacto en un proceso electoral. Esto es, aquí hay que distinguir los sujetos infractores, solamente pueden ser responsables de calumnia los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidaturas independientes como candidaturas de partidos. El elemento objetivo. ¿Por qué solamente ellos? Porque son los que están en la competencia electoral, son actores políticos, un ciudadano no está restringido en este sentido al no ser perteneciente, pues, digamos, a este cuerpo en donde se exige naturalmente el comportamiento de manera más limpia. El elemento objetivo es la imputación directa de un delito o hecho falso con impacto en el proceso electoral, particularmente es delito. Elemento subjetivo se actualiza con la imputación cuando la imputación del delito o el hecho falso se realiza sabiendas de que es su falsedad o con la intención de dañar. Un estándar que se llama de la real malicia o la malicia efectiva, que está tomado de la jurisprudencia de los Estados Unidos. Bueno, el simple hecho, yo creo que por ejemplo, puede haber 1000 supuestos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucedió en estos, ¿no? En procesos electorales que se llevaban a cabo en diversas entidades federativas, Aguascalientes, Durango y Quintana Roo, se denunció a distintos partidos políticos y a sus candidaturas a la gubernatura o presidencia municipal, según correspondió por calumnia, derivado de expresiones realizadas en publicaciones de redes sociales, conferencias de prensa, notas periodísticas o promocionales de radio y televisión. Fíjense cómo todo este abanico de medios de expresión se puede dar el tema de la calumnia. Esto será objeto de un procedimiento especial sancionador, tanto local como federal, y poder ser sancionado. Las autoridades electorales responsables en Aguascalientes, en algunos casos se declaró la existencia de la calumnia porque se estimó que las manifestaciones sí implicaban la imputación de delitos o hechos falsos hacia los quejosos relacionados con robo, envenenamiento del agua y la utilización de programas sociales para condicionar el voto. En otros supuestos se determina la inexistencia de la fracción porque en la conferencia de prensa no se imputaron expresamente hechos falsos o delitos a la quejosa, pues las manifestaciones solo trataron temas como la transparencia, rendición de cuentas o la corrupción. Por ejemplo, aquí puede haber un supuesto, ¿no?, donde alguna persona inteligente se haga cargo de la publicación que existe en un determinado portal o periódico de un hecho delictivo de un sujeto que se sabe que no se cometió, pero que está referido en un medio impugnativo. Entonces, yo no hago la aseveración directamente, sino que la hago a través de que, o yo hago referencia, miren, es que este tema se acusa a él de robar terrenos o tal o cual cuestión, porque está publicado en esta cuestión. Bueno, ahí es un caso distinto porque se está tomando como referencia la información de un tercero, y si eso es verdad o no es verdad, ya no es responsabilidad del operador en ese sentido, el caso de la imputación falsa del delito, a menos que se demostrara que sí tenía conocimiento de que el hecho era efectivamente falso. En todo caso, eso deberá, desde luego, dilucidarse en juicio, ¿no? En el caso de Quintana Roo se declaró la infracción porque a su parecer con las expresiones contenidas en las notas periodísticas se imputó al partido quejoso y a su candidata a la gobernatura hechos falsos relacionados con el crimen organizado. Y en el otro caso, la sala especializada, en el caso de los últimos reps 452 y 454, determina la inexistencia de la calumnia porque en los spots denunciados no se advertía la imputación de un delito o hecho falso, debido a que se trataba de fuertes críticas o bien solo se incorporó el logo de un partido político. En este tipo de cuestiones siempre hay que distinguir el tema de la libertad de expresión en materia político-electoral, que ya sabemos que en el ámbito de político, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que en materia política, el ámbito de la crítica, la libre expresión, admite, digamos, un contacto o una expresión ruda, ¿no? Hay que aguantar, tiene que haber una mayor tolerancia a la crítica, al escrutinio público, y no es fácil que se pueda realmente
actualizar alguna actividad ilícita en el sentido de la libertad de expresión, a menos siempre que se imputaran, ya lo hemos visto, delitos falsos a sabiendas de que no fueron cometidos en términos generales. Entonces, y recientemente están todas estas sentencias donde están obligando al presidente de la República a no llamar al voto, donde ya tenemos 3 sentencias firmes que han decretado existente la infracción en 3 mañaneras distintas. Se ha obligado al presidente a retirar los spots correspondientes o las partes de de las mañaneras correspondientes para no incurrir en el tema de la propaganda la propaganda gubernamental prohibida, ¿no? Entonces, como verán, pues un poco ya como desideratum de este estudio, de este análisis del procedimiento especial sancionador, como lo decíamos anteriormente, no tenemos un diseño legal que nació justamente de la interpretación jurisprudencial o de la creación jurisprudencial de la Sala Superior, en un caso sensible, ¿se acuerdan? En el famoso caso del promocional aquel de que una candidatura o la candidatura del actual presidente era un peligro para México, ¿no? A partir de entonces se generó este procedimiento no expedito que conlleva en sí las medidas cautelares y que es un medio pues lo más expedito que se pueda para poder inhibir, insisto, conductas que pues puedan causar una competencia inequitativa en el proceso electoral. Además, ya hemos visto que toda la materia de propaganda en radio, televisión, propaganda física, impresa, tiene que ver con este procedimiento. Entonces, como lo hemos platicado, este procedimiento es uno de los más socorridos en este tema. Les voy a decir cuáles son los medios que más se intentan en proceso electoral. El procedimiento ordinario o especial sancionador, por fiscalización o por reglas de propaganda, actos anticipados o propaganda gubernamental prohibida, y temas de registro y selección de candidatos. Ahí es donde está auténticamente la mata firme que va a venir ahora, que van a empezar los procesos de selección de candidatos, porque ahí es donde los partidos políticos se meten en muchos problemas respecto de cómo determinar la selección de sus candidatos. Si bien es cierto, es una facultad atribuida a ellos, se considera actos internos de los partidos políticos, los mismos se deben de llevar a cabo respetando los derechos de toda la militancia, generando convocatorias igualitarias, generando el cumplimiento a sus estatutos y respetando los derechos de los candidatos y los aspirantes que contiendan y que puedan deducir en cualquier caso cualquier violación a su derecho en materia electoral. Y ahí es donde podríamos ver en cualquier caso alguna sentencia del tribunal, o es donde hemos visto las sentencias del tribunal que determinan que una candidatura en específico le corresponde a tal o cual sujeto, no porque, ahorita voy, Jaime, no porque el tribunal esté decidiendo la candidatura en sí mismo, sino porque está decidiendo una contienda sobre un sujeto que eventualmente está haciendo valer una violación a su derecho político electoral porque participó en la contienda y porque al final del camino, en una ponderación, el tribunal dijo, dese la candidatura a él porque él fue el que contendió. En un proceso, digamos, donde hubiera que reponer el procedimiento o no quedara claro o no participaron, etcétera, etcétera, el tribunal, naturalmente, sus sentencias nunca podrán llegar al caso de determinar quién es el candidato que debe de elegir el partido político. Eso sigue quedando obviamente al margen o a cargo de la facultad de autogobierno e independencia de parte de los partidos políticos, autodeterminación de los partidos políticos, y desde luego que eso el tribunal nunca lo ha hecho de manera gratuita. Dice Jaime Mauricio, tendría que promover primero, claro, impugnaciones ante los órganos de justicia interna. Eso es lo que dice, pero recuerda, Jaime Mauricio, que también es cierto que si hay algún riesgo de que esta impugnación pueda tornar irreparable tu derecho, la violación a tu derecho, es posible el acudir per saltum ante las instancias del Tribunal Electoral, dependiendo cuál sea el caso.
por el que se está, exactamente, per saltum, al que se está queriendo aspirar. Entonces, les vuelvo a decir, un poco este procedimiento especial sancionador es sin duda uno de los temas con mayor vigencia, actualidad, que ha sufrido muchas reformas y adecuaciones legales, que tiene muchísimos criterios jurisprudenciales aplicables y que hay muchísimos hoy en día desahogándose en términos generales. Ahora, les vuelvo a decir, tenemos que ver cómo va a desempeñarse este proceso electoral, pero tal como está hoy en día el cúmulo de trabajo en ambas instituciones, yo les podría decir que esto anticipa que va a ser un año muy, muy, muy movido en esta materia. Entonces, les vuelvo a decir, no pierdan de vista algunos elementos esenciales del procedimiento y que son la determinación o la solicitud de medidas cautelares, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo hay que pedirlas? En su caso, la determinación cómo debe de estar fundada y motivada, y al final del camino esta es posible revisarla ante la Sala Superior, porque de lo que se trata es que en la medida de lo posible los actos irregulares pues no sigan permaneciendo, digamos, incorrectamente en el desarrollo del proceso electoral. De eso se trata este procedimiento. También es cierto que pues hemos visto muchos actos que han tipificado conductas regulares en los procesos electorales, pero no sabemos ahora qué va a pasar. Por ejemplo, el caso de los influencers en redes sociales, yo creo que uno de los puntos a tener en cuenta y a tomar con mucho cuidado es justamente el desarrollo de las redes sociales, porque ahí es donde hoy en día puede saltar muchos actos que pudieran tratar de torcer la ley. Entonces, para ello, pues evidentemente hay que estar muy pendiente con ellos y no dejar pasar, en esencia, pues que ya pasa, o sea, que ya hemos visto que evidentemente son tan de uso común de manera casi pues, general, no quisiera yo decir universal, pero que toda la gente puede advertir cuando hay algunos mensajes en redes sociales, porque evidentemente al tratarse de figuras públicas, de partidos políticos, estos tienen una mayor difusión en la red específica y el algoritmo les va dando preferencia y entonces es posible advertirlos, ¿no? En cualquier caso, les vuelvo a decir, tenemos que ser muy cuidadosos de las pruebas que se presenten, ya lo vimos, del análisis y la instrucción que se haga de un procedimiento especial sancionador, porque al final del camino se trata de procedimientos punitivos, ¿no? Que tratan de verificar si hay cumplimientos en la norma, incumplimientos en la norma. Y claro, está el elefante blanco en la habitación también de la violencia política de género, a la que hemos hecho referencia desde luego con mucho cuidado y con mucha precisión, porque además consiste en un universo en sí mismo, ¿no? Y lo hemos visto que también es un tema muy recurrente, es un tema que está pues muy en boga y no muy en boga, pues, o sea, hoy en día, insisto, hay mucho más conocimiento por parte de las candidatas, de las integrantes de los partidos políticos. Las mujeres son mucho más conscientes de sus derechos, incluso en materia política, y pues desde luego que creo que esta figura, no creo, estoy convencido que esta figura, con todas las deficiencias y limitaciones que tienen, es la mejor manera, si no la única, pero sí es bastante buena, para que puedan ser restituidas de la violación a sus derechos de igualdad ante la ley y no discriminación. Pronto quisiera esperar y seguir viendo esta creación de procedimientos, no sancionadores, pero sí tuteladores de derechos, por ejemplo, de otros grupos vulnerables, que pues también es deseable que sean incorporados a esta regularidad o normalidad electoral. Sabemos que hay varios grupos, ¿no? Los indígenas, los afromexicanos, afrodescendientes, las personas en situación de calle, discapacitados, que requieren también unas medidas de inclusión y no discriminación muy importantes. Apenas estamos avanzando en ese camino. Y bueno, pues desde luego que una de las posibles vías que pueden ser tomadas en cuenta por la naturaleza se supone, de su diseño,
podría ser este procedimiento especial sancionador o algunas vías especiales como acciones afirmativas que pudieran tener algún impacto efectivo en la representación y tutela de los derechos de estos grupos que, insisto, cada día reclaman más o cada día es más importante tenerlos en cuenta e incluirlos en esta sociedad tan desigual, tan diversa en la que vivimos. Y por mi parte, pues yo me encantaría que alguno de ustedes hiciera alguna reflexión, alguna crítica, algún tema, alguna preocupación, algún caso que estén llevando, que tengan dudas, no se lo vamos a resolver, pero podemos platicar. Creo que en términos generales, Jaime Mauricio, por favor, gracias. Sí, aprovechando, pues ya haciendo un análisis de todo este curso, yéndome tal vez a una parte un poco más pragmática, el fin del proceso sancionador, porque pues cuando uno tiene contacto directo pues con el servicio jurídico que se da, lo primero que te dicen los clientes, ¿qué es lo peor que me puede pasar, no? Y en este caso, si son funcionarios, ¿qué es lo peor que les puede pasar con un procedimiento sancionador? Que los multen, que los suspendan. Por ejemplo, hemos hablado creo que del caso Sheinbaum, ella ya tiene resoluciones sancionadoras firmes, ¿no? No va a perder su trabajo, es la que tiene más, no va a perder su trabajo, tengo entendido. O sea, en caso de que haya una sanción, el Congreso, que sería su superior directo, sería el encargado, ¿no? Y suponiendo que tenga una mayoría de su partido, creo que tienen que regirse de acuerdo a las sanciones que están en los códigos administrativos, ¿no? Las leyes administrativas, que puede ser un apercibimiento privado, una multa, y dependiendo de la gravedad, creo que es una suspensión sin goce de sueldo, ¿no? Pero pues no he visto que se haya dado en algún caso. Bueno, yo no tengo el conocimiento. Entonces, sí podríamos concluir de qué sirve tener un procedimiento sancionador si hasta cierto punto el cliente te va a decir, ah, si eso es lo peor que me puede pasar, pues puedo pagar la multa. Entonces tal vez valdría la pena replantearse las consecuencias o ver alguna sanción más fuerte, ¿no? Porque creo que la gente lo va a dejar de hacer hasta que o lo suspendan de plano o los partidos pierdan su registro, ¿no? Pero en fin, es nada más una opinión, es cuanto. Gracias, Jaime Mauricio. Sí, era lo que quizá en alguna sesión pasada platicábamos en un principio y Víctor hacía referencia a ello también, Víctor Amezcua. Fíjate que sí creo que se hace ya como norma un cálculo de costo-beneficio respecto cuando se va a violar la ley y creo que eso desde luego pues no desincentiva, sino más bien a veces puede incentivar, ¿no? Como, perdón que lo diga, pero como los recursos de campaña no son de ellos, nadie le invierte dinero personal a su campaña. Todos son, pues pero vean, todos son recursos ajenos o públicos o de privados, etcétera, etcétera. Hay un estudio ahí por parte del despacho de consultoría de Luis Carlos Ugalde que se llama Integralia Consultores, que más allá de lo mal que le fue a él como consejero electoral y el complejísimo proceso electoral que le tocó presidir, del cual salió muy mal librado, creo que y pues el tiempo ha dado la razón a su conocimiento, a su sapiencia, y es un consultor muy, muy exitoso. Y pues hacía un estudio sobre la cantidad de dinero no declarado o no oficial o privado, que no se sabe de dónde, que fluye en las campañas de los partidos y los candidatos, y es una cantidad muy importante, porque mientras no se deje de usar el efectivo, Jaime Mauricio, pues evidentemente, por ejemplo, ese dinero nunca va a poder ser inhibido de entrar a las campañas. Y bueno, pues evidentemente ese dinero que entra y que no está en el cálculo de nadie, pues no lo declaras, simple y sencillamente. Pero luego hay posibilidades, por ejemplo, en el tema de la fiscalización, de analizar que hay camisetas que no, o utilizables, ¿cómo le llaman? Utilitarios que se entregaron, reglas, lápices, cuadernos, camisetas, que no fueron contabilizados, etcétera, etcétera. Entonces, con base en esos análisis se le ha hecho esta referencia y la verdad es que sí faltan herramientas todavía para poder, pues, hacer lo más legales y justos los procedimientos en ese sentido, ¿no? Es cierto que, y además, pues lo hemos visto y yo lo he hecho con un análisis, con un tono crítico, ¿no?
por muchas multas que le pongas a un partido político, mientras no le canceles el registro, mientras no se lo suspendas, mientras no le des la oportunidad de dejar de tener representatividad, no lo vas a inhibir de que haga eso, porque, insisto, tienen dinero para hacerlo y además, como está prohibido que les quites el dinero de manera tal que no puedan hacer sus funciones operativas necesarias para la supervivencia, pues todos se las arreglan, todos han tenido multas gravísimas, todos los partidos, muy grandes, y pues ninguno deja de operar, ninguno realmente en temas de, bueno, claro, evidentemente se les afecta en alguna medida, pero no hay realmente, insisto, una sanción que sea ejemplar, ¿no? En ese sentido, y creo que para allá debemos ir, y ya les puse el ejemplo de lo que para mí está en el punto de la mira, ¿no? De un partido que lleva tantas multas, tantas sanciones. Yo creo que ya hay una sistematicidad y vemos que todos los días, insisto, sigue violando la ley. Yo ya creo que aunque tenga una base de votantes, no hay manera en que se le pueda seguir permitiendo el registro, pero en fin, son puntos de vista y entiendo que también el supuesto de pérdida de registro está previsto en la ley ante el incumplimiento permanente, sistemático y grave de las obligaciones de la ley. O sea, el supuesto está, el tema es interpretarlo y hasta el momento no se ha querido interpretar de manera muy estricta. Entonces, creo que en la medida en la que tampoco nosotros no utilicemos los dientes que sí se tienen, pues creo que va a ser más difícil inhibir las conductas contrarias a la ley en ese sentido. A ver qué nos tiene que decir Víctor, por favor. Hola, buenas tardes, doctor. Aquí hay una reflexión que me ha dado este diplomado estos días, en donde más allá del procedimiento y de quiénes intervienen y cuáles sanciones, qué derechos tendría quien está sujeto a este procedimiento, cómo actúa la autoridad para llegar a sancionar, más allá de eso, subyace la parte de la democracia representativa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la relación que existe entre este procedimiento que se va oponiendo diferentes obstáculos, diferentes justificaciones, cuando en el terreno está la democracia? Más allá de ese procedimiento, creo que sí debe ponerse énfasis a que se pone en juego la democracia y las reglas de participación. No nada más es la parte de quién cometió un acto ilícito, un acto irregular de participación democrática, sino también señalar que cómo se afecta y hasta el punto de cuál es el límite de si afecta a la democracia o no, más allá de hacer de manera del derecho positivo, aquí esta norma dice esto, vamos a cuadrarla con la conducta que hizo y vamos a ver qué sanción hay y vamos a ver pruebas y pues te sanciono. Pues sí, con la ley lo sanciona. ¿Y qué pasa con la afectación de la democracia? Claro. Es un poder que está en juego, el poder legislativo, el ejecutivo en las elecciones, pero ¿quién va a tener el juicio de llevarlos a la palestra, decir, afectaste la democracia? Hay una sanción mayor, porque aquí está en juego también que se puede violar la ley, sí, que no me va a pasar nada, pues sí, es lo que decíamos la vez pasada, y hasta ahí llega, no llegamos a más. Y entonces el equilibrio de poderes, ¿dónde está? ¿Dónde está el control del poder por la Constitución, las normas? Y entonces nos quedamos en vamos a sancionarlo con los 2,000 millones del Verde y los 1,000 del PRI, y hasta ahí llegamos, hasta ahí llega el sistema. Yo creo que debe darse otro tipo de diseño más allá del que tenemos, que no está mal, pero hay que ver la parte más importante, el control del poder por el poder, porque si no, pues es un juego que cada sexenio, cada 3 años vemos
¿Cómo hay financiamiento? Lo acaba de decir el doctor. Hay mucho dinero por abajo de la mesa. Ya se saben muchas situaciones, pero no pasa nada. Es decir, ese es el problema en nuestro país. En materia electoral siempre está en juego, pues, las reglas de las elecciones, pero no la democracia. Aquello que, pues, los autores de ciencia política, los de derecho constitucional nos han dicho, los controles deben prevalecer con la Constitución en la mano, no con el pensamiento y la apreciación de cada partido, de cada funcionario. Y esto implica la relación de esas conductas cuando están implicados servidores públicos. La ley de responsabilidades, ¿dónde está? El sistema anticorrupción, ¿dónde está? No se ha tocado. Creo que ahí también tenemos un bastión, un muro para evitar esas conductas en aras de prevalecer el sistema democrático que la Constitución dice que nuestro país debe prevalecer. Es una reflexión que, pues, amerita un estudio mayor, pero es lo que veo, lo que vi en este diplomado. Gracias, doctor. Gracias, Víctor, por tu aportación, te aprecio. Y sí, pues desde luego que, o sea, forma parte de la autocrítica que tenemos que hacer también respecto de nuestras instituciones y respecto del diseño. Y yo les vuelvo a decir, yo entiendo a veces alguna prudencia natural de parte de los órganos, insisto, y perdón que se los diga, pero ustedes recuerdan a los anteriores consejeros Murayama y Córdoba, qué defensa tan fuerte, creo yo que en términos personales, en términos muy digna y muy fuerte del instituto y de su función, creo que fue una cosa muy buena. Ya creo que luego en las maneras cayeron desafortunadamente en ese enfrentamiento personal, pero no es en ninguna medida era fácil asumir una defensa y no haber sucumbido en este tema. Sin embargo, insisto, es un análisis personal sin demérito de la valerosa defensa que hicieron del instituto. Yo espero que así sigan actuando. Incluso en ellos, que son unos pues auténticos creyentes del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, fueron, por ejemplo, los que dijeron en el 21 que no había que quitarle el partido al Verde porque esa era una sanción extrema, ellos mismos. Y yo les digo, ¿qué sanción extrema más quieres? O sea, de verdad, ya no se puede más con el caso particular del Verde. Insisto, yo no tengo nada en contra de él y de ellos, y de verdad se los digo, es un análisis objetivo de la ley. Yo entré a trabajar en estas materias el 1 de octubre de 1993. El Partido Verde tuvo registro el 3 de febrero de 1993, el Verde Ecologista de México. Antes había sido Partido Ecologista Mexicano y había tenido registro condicionado. O sea, mi vida electoral la he llevado a la par de la vida del Verde. Y he sido testigo de muchas de esas, o sea, de sanciones fuertes, de denuncias fuertes, de comportamiento fuerte. Hay muchas. Si nos pudiéramos hacer un diplomado sobre las sanciones al Verde, todo el mundo tendríamos conclusión de que habría que quitarle el registro. Hace 5 años habría que haberle quitado el registro. Yo creo, es mi posición, de verdad lo digo. Pero entiendo también cómo se dan las dinámicas de poder, incluso en este tipo de cuestiones. O sea, el instituto está facultado para sancionar, para investigar, el tribunal, desde luego que lo está, pero también ya hemos visto ahora recientemente estos embates que desde el poder se dan en contra de los órganos electorales de la Suprema Corte de Justicia. O sea, ¿qué quiero decir? Que de parte de los entes de poder, como son los partidos políticos y los titulares de los poderes que hoy en día están, no existe demasiado compromiso constitucional, porque hoy en día el debate está, perdón que se los diga, en si la Corte tiene facultades para invalidar procesos legislativos. Siempre la ha tenido, siempre la ha tenido. Bueno, desde 94, pues, para acá, de 94 para acá, ya son 30 años. O sea,
O sea, hoy en día la pregunta es, de verdad, o sea, la disputa es que con qué legitimidad la Corte puede anular o invalidar un acto legislativo con la legitimidad que le da el ser el guardián y defensor de la Constitución. Es que no son elegidos democráticamente, no señor, no, eran electos indirectamente en la elección de 1857 y así se eligieron, una forma rarísima, nunca más se ha dado. Es una cuestión muy problemática porque además genera muchos temas que no vamos a entrar ahora, pero lo que sí les digo es que no se venga ahora a decir si la Corte tiene legitimidad constitucional o democrática o no para ello. Me parece que es, insisto, perniciosamente o maliciosamente hacerle daño a un poder de credibilidad o decir que el tribunal se mete en actos parlamentarios, pues habría que analizarlo, déjenselo a la Corte entonces. Pero el tribunal lo que ha tratado de hacer en su jurisprudencia es llevar al máximo la tutela de derechos de individuos que se vuelven funcionarios públicos por el voto público. Entonces, oigan, yo formo parte de un partido político, soy diputado y no me dejan integrar la comisión permanente. ¿Es un acto parlamentario? Sí lo es. Oiga, pero y yo no voy a tener, y si no es ahí, ¿en dónde lo voy a pelear? Pues el tribunal dice, no, pues claro que es una extensión del derecho al ejercicio del cargo, en el voto y pum, pum, pum. A la Cámara de Diputados, a la que se le ordena que incorpore al diputado que la Junta de Coordinación Política había eliminado, no le gusta ni así, Víctor, ni así que le ordenen que tiene que incorporar un diputado. Les decía yo, en el año 2000, cuando esto empezaba a funcionar ya democráticamente, el entonces gobernador de Yucatán, y Jaime Mauricio por ahí anda y no me dejará mentir, le insisto, a lo mejor no lo vivió, pero él fue el que ordenó que no se le daba el diputado al PRD, primero muerto, y tardaron 5 meses en convencerlo de que tenía que cumplir con la sentencia. ¿Me explico? O sea, el poder, y bueno, ahora en los casos de los reveses que ha dado la Suprema Corte de Justicia a ciertas determinaciones del presidente, no le gustan. Y entonces dice el contraargumento, no es que su acto sea ilegal o no, es que los de la Corte están podridos, que forman parte de la mafia del poder y que ganan tanto y ganan cuánto. O sea, el debate, perdón, pero por los suelos, ahí no tiene nada que ver eso con lo otro. No, pero a propósito de eso, hay algunos, perdón que lo diga yo, distraídos que dicen, no, sí es cierto, sí ganan un montón los ministros de la Suprema Corte y no deben de ganar eso. Espérame, es que si por ahí no va el debate, por ahí no va el tema ahorita, ahí no va el tema es que con mucha habilidad el presidente cambia el foco. Dice, no, hombre, no se preocupen por la legalidad o ilegalidad de mis actos. Estos son legales porque los hago yo. Vean quiénes están juzgándolo. Quienes no fueron electos democráticamente, quienes ganan un dineral, quienes tienen becas para no sé qué. ¿Y qué dice la gente desinformada y que sigue esos principios de primero los pobres y primero el pueblo? No importa. Pues claro que les hace sentido. Y dice, perdón, que se vayan al carajo los de la Suprema Corte. Y ese debate, insisto, pues genera una perversión absoluta en el rol de cada órgano que tiene que estar aquí. Insisto, el INE cada vez que le revoque o que determine que un acto está mal hecho en materia de equidad electoral y sea confirmado por el tribunal, saldrán los partidos políticos o los destinatarios a decir pestes de él. Y como hoy en día, por ejemplo, el Verde es un aliado del poder, bueno, siempre lo ha sido, pues van a salir a poner el grito en el cielo si les quitan el registro. Les firmo contra sencillo porque es un 7-8% que les es indispensable para poder llegar a la meta electoral. Viene una campaña de desprestigio contra el tribunal, si no es que vienen denuncias. De verdad, en serio, o sea, así está de grave el tema. Entonces, yo entiendo que en el tema de las sanciones, pues haya una máxima prudencia, pero ya no quedan demasiados espacios para dónde hacerse, ni de un lado ni de otro. Y eso no lo digo de manera trágica, ni mucho menos. Vean ustedes todos los días. Si hay una sentencia de amparo que determina que un tramo del Tren Maya no se puede seguir haciendo porque está violando temas ambientales, van y dicen que el juez que lo hizo es un corrupto, tal.
Y yo les puedo decir, yo he formado parte de los métodos de evaluación del Consejo de la Judicatura, mucha gente del Poder Judicial de la Federación, hay que hacer cosas, ¿es perfecto? No es perfecto, pero ya tiene un nivel de profesionalización muy grande. Muchos de los nuevos jueces y muchos de los antiguos jueces ya fueron removidos, ya se jubilaron o ya se separaron del cargo, y la nueva camada de jueces son gente preparada, que vino de abajo, que está ganando concursos de oposición, que creo yo, en términos generales, son honorables y no tienen compromisos con nadie. Lo que pasa es que a veces se llevan ante la justicia casos que son muy económicamente muy importantes, y eso yo lo entiendo. Y entonces viene un litigio de un grupo de los hombres más ricos del mundo, de una empresa de los más ricos del mundo contra el gobierno, y el gobierno, ¿qué espera? Pues que el juez falle a favor del gobierno. Pero ¿y si el gobierno se saltó por el arco del triunfo todas las leyes que hace el juez? ¿O qué debe hacer el juez? Pues fallar, perdón, como lo dijo mi magistrado en paz descanse, con pantalones, agarrárselos y decir, pues se va al carajo el proyecto del presidente y le fallo a favor de este. Pero eso, de verdad, creo que no es fácil. Yo ya fui magistrado, me tocó en una época donde estaba yo en mi plenitud y explosión juvenil, bueno, ya había acabado mi juventud, de los 35 a los 43 años. Y sí les puedo decir que no me tocó, gracias a Dios, un gran caso, sí, varios casos complicados en cuanto a presión política, pero hoy en día están muy presionados, no tiene nada que ver. Entonces me decía el magistrado, hay que tener pantalones para determinar cómo debe de ser, ¿no? Sin miedo. Claro, y vean la jueza de Veracruz que, cumpliendo una orden de un tribunal colegiado, liberó a un sujeto que estaba aprisionado en Veracruz, y úchala, el gobernador se puso, pero como loco, ya la tuvieron que soltar, pero ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ella cumplía una determinación del Poder Judicial Federal, ni siquiera fue una determinación suya. Es más, pero creo que sí, ella había determinado meterlo a la cárcel. Nada más que le viene una orden que si no cumple, mañana la Corte la destituye, y ahí sí, en ese tipo de cuestiones, sí hay posibilidades de eficacia en cuanto al cumplimiento de las sentencias. Para funcionarios más altos ya no hay tantas. Como bien dice Víctor, ¿cómo sancionamos a un gobernador? Pues ¿quién lo sanciona? El órgano de control del Estado. Ay, sí, ahí te va una amonestación y no lo vuelvas a hacer. Pues imagínense, si no les duele pagar una multa, una amonestación, se la pasan por el arco del triunfo. Pero ese es parte del asunto, ¿no? Allá en Estados Unidos, con todo y lo perverso que sea, entonces lo que determina un juez, se lo comen. Claro, en el caso de Trump estamos viendo que vocifera y hace, y media población de Estados Unidos se quiere comer a esos jueces. Pero esos jueces tienen la cultura de que están haciendo defender la Constitución, les guste o no les guste. Bueno, pues ahí están. No nos metemos en cuestiones diversas de moralidad complejísima como es el tema del aborto, que creo que ha sido un retroceso tremendo en términos de consecución de libertades. No estoy diciendo que esté a favor o en contra del aborto, estoy diciendo que ya había avanzado Estados Unidos en ese sentido, pues la Corte acaba de revocar una sentencia en ese sentido y va en ese tema, ¿no? Bueno, ok, pero lo hacen con esa conciencia de prudencia, de que están haciendo lo que la Constitución les ordena. Les vuelvo a decir, en el caso de Gore contra Bush, en el recuento de Florida, hay un libro de Eduardo Andrade que hay que leer, porque ahí se nota claramente un fraude electoral convalidado por la sentencia, una sentencia de la Suprema Corte 5-4, y prevaleció la elección de Bush. ¿Y ustedes se enteraron que hubo algún relajo? No. En el caso de Trump perdió por mucho más y miren, por poco linchan a los diputados del Capitolio. O sea, son estos tiempos en donde se está generando, desafortunadamente, estas tentaciones populistas en donde el bueno del cuento soy yo. Los malos son todos aquellos que han hecho tanto tiempo y que han pervertido el sistema y que tanto dinero han robado. Pues es que no es que sea un discurso falso, pero es el discurso exacto que hay que hacer para que en general la gente, pues de alguna manera reconozca o se vea representada en tantas injusticias que han sufrido por tanto tiempo, ¿no?
O sea, la gente que no le ha tocado ni con el pétalo una rosa se siente absolutamente indiferente ante las circunstancias. A ellos no les importa nada, pero son una minoría así. La gran mayoría de gente, ¿no? Que ha vivido y que ha sufrido temas de opresión, de pobreza, de injusticias sociales, pues no están viendo ver quién se las haga, sino quién se las pague. Y hoy en día hay megáfonos en donde están diciendo pues que las paguen los poderes, los políticos, los corruptos. ¿Y quiénes son esos? Pues los que digan esos megáfonos, nada más. Entonces, justamente les vuelvo a decir, hoy en día, ya en el caso de la materia electoral, pues es escandaloso, o sea, y lo que viene va a ser más escandaloso, pero vamos a tener una normalización, porque todo el mundo va a violentar la ley en temas de actos anticipados de campaña, de propaganda personalizada, y vamos a ver qué futuro tiene. Poco espero en Dios que todos tengamos tiempo para poderlo ver, pero va a ser un año en esta materia muy interesante, muy intenso, y que va a quedar como ejemplo y referente de lo que va a seguir. Entonces, y eso es así, no es ni catastrofista, ni es nada, yo trato de ser realista. Yo, en general, les digo, voy por la calle y voy por la vida y me levanto feliz de lo que tengo, de cómo vivo, y hay cosas que me gustan y no me gustan de mi país, que no son de ahorita, que son de siempre. Hay cosas ahorita que me molestan, pero hay otras cosas que me hacen vivir y me hacen vivir tranquilo. Y hoy en día lo que yo aspiro y lo que yo creo que es a lo que deseo y lo que le deseo a mi país es que haya una contención por parte de todos los actores políticos y traten de llevarla no civilizadamente, por lo menos desde el punto de vista mínimo de la decencia legal y de lo que exige la Constitución, pues para que esto auténticamente pueda ser un movimiento o un proceso de legitimación democrática, que como decía Víctor, pues estamos luchando y transitando por llegar a ella. Habíamos llegado en el 2000, en el 2006 se nos desbarató el edificio, en 2012, costó trabajo, pero ahí más o menos, y en 2018, pues ya otra vez parecía ser que estaba toda la felicidad, pero en 2018 para acá hay una narrativa donde no está todo resuelto, ¿no? O sea, hay nuevas narrativas, hay que aprender de ellas y hay que ver cuáles, insisto, tienen sentido o no, porque hay unas que auténticamente por disparatadas y por insensatas y por inconstitucionales, ni siquiera hay que hacerles caso, ¿no? Pero bueno, pues no es un tema fácil. Yo les agradezco muchísimo su atención, su paciencia y les deseo que les siga yendo muy bien en sus trabajos, que lo hagan lo mejor posible y que este tipo de cursos pues les ayude a tener una visión un poquito más, pues digámoslo, no sé si ordenada, amplia, pero pues sí más integral de lo que son estos procedimientos sancionadores, de cuáles son sus implicaciones, cuál es su función, su importante función, y bueno, pues cuáles son las paletas de colores sobre las cuales hay que mirar, en su caso, el comportamiento de los sujetos. Pero creo que avanzamos si somos estrictos con lo que dice la ley, y yo creo que esa es una visión que ya hoy en día no se puede abandonar, porque, insisto, los precedentes que van ambiguamente tolerantes de la violación de las leyes, pues hacia allá se van las conductas. Si tú inhibes una conducta desde el principio y dices, no, eso es violación a la ley, aunque no sea estrictamente, es un fraude, pues créanme que no se repite tan claramente. Entonces, pues eso también no depende necesariamente ni de usted ni de nosotros, pero sí hay que exigir o hay que tener la conciencia de que la ley está para cumplirse y para sancionar en la medida en la que sea justo a quien la incumple. Y eso es algo de lo que no debemos de salirnos. Nos toque o no nos toque. Si no queremos que nos toque, no la violemos, ¿no? Bueno, compañeras, compañeros, hemos llegado al final. Ahora sí que los felicito por haber llegado al fin de este diplomado. Les deseo mucho éxito y seguramente muchos de ustedes van a seguir en sus procesos de actualización. Hay muchísimos diplomados en la escuela, espero verlos pronto. Y si no, bueno, pues ya vi que hay muchas compañeras
y compañeros que están en órganos locales. Ahí, como miembro de la escuela, muy probablemente por ahí les caeré en algún momento dado y me va a dar mucho gusto saludarlos. Muchas gracias, a todas, a todos. A ver, lo que pasa es que son muchísimos aquí, pero Alba Sayonara, Alfonso Díaz, Ana Carolina Castañeda, Brenda Mora, Carlos Lara, Daniel Vázquez, Elizabeth Arredondo, Grace Díaz, Jaime Mauricio Pérez, Jaime Ornelas, Jesús Renato García, José San Vicente, Giovanni Yepes, Juan Eduardo Olmos, Lirio Guadalupe Suárez, Lucía Guadalupe Peraza, Mabel Hernández, Marcia Laura Garza, Marciano Nicolás Peñalosa, Marisol Delgadillo, Marta Alicia Hernández, Melba Pamela Valle Torres, Nora García Huitrón, Rocío Calleja, Sandra Valdés, San Juana Jaramillo, Selene Lara, Sofía Martínez, Talía Hernández Robledo, Vera Juárez Figueroa, Víctor Amezcua, Viridiana Michel, Viviana Lara y Zaira Hipólito. Ya me quedé ahora sí sin saliva. Un saludo a todos, éxito, y espero que haya sido de su interés y de su provecho. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, compañeras, compañeros. Hasta luego.